Hola, en este tutorial revisaremos cómo postular un proyecto colaborativo al Fondo Concursable de Vinculación con el Medio, año 2023. Este llamado está dirigido a proyectos que comiencen durante el primer semestre y se ejecuten en un plazo máximo de 9 meses. Considere que la primera etapa del proceso deberá completar un formulario abreviado de postulación, en el que expondrá los aspectos fundamentales de su proyecto que permitirán a la comisión evaluadora definir si la iniciativa es preseleccionada. Si el proyecto es preseleccionado, el académico líder deberá ingresar nuevamente a la plataforma de BCM y completar preguntas adicionales del formulario, las que evidenciarán con mayor profundidad el cumplimiento de los principios de BCM. Así también para su aprobación final, deberá realizar ajustes que la comisión solicite, tanto a nivel técnico como presupuestario, los que buscan mejorar la calidad de la formulación y contribución de su iniciativa. Para completar el formulario de postulación, deberá ingresar a la plataforma de BCM en el sitio bcm.uss.cl y completar los datos requeridos. El usuario corresponde a la primera parte del correo USS sin el arroba y su contraseña a su clave única USS. Si nunca ha ingresado a la plataforma, recomendamos contactarse con los equipos de BCM de su sede. Una vez dentro del sitio, deberá presionar el botón FFCC 2023-10 y comenzar a registrar su iniciativa. Primero aparecerá una ventana donde podrá descargar las bases del concurso. Para continuar, léalas e indique que las acepta presionando el botón correspondiente. A continuación, deberá ingresar el nombre del proyecto, el cual debe ser breve y reflejar la esencia o relevancia de este. Solicitamos respetar el uso de mayúsculas y minúsculas de acuerdo con las normas ortográficas. Si aún no tiene definido el nombre, puede poner uno tentativo y modificarlo en el formulario antes del envío de su postulación. Al presionar Continuar, aparecerá el formulario que deberá completar y enviar para formalizar su postulación. Este formulario puede ir completándose de forma progresiva, por lo que puede salir de la plataforma y continuar en cualquier otro momento. No obstante, para formalizar la postulación, deberá terminar el formulario y presionar el botón Enviar. Al hacerlo, recibirá una notificación a su correo USS indicando que el proyecto se encuentra postulado. Al lado izquierdo de la pantalla se observan los 7 capítulos del formulario. 1. Datos generales del proyecto. 2. Resumen del proyecto. 3. Coconstrucción. 4. Participantes. 5. Bidireccionalidad. 6. Recursos y gestión del proyecto. Y 7. Carta Gantt. Recomendamos completar el formulario respetando el orden de los capítulos, ya que algunas preguntas requieren para su despliegue de las respuestas a preguntas previas. A la derecha se desplegarán las preguntas o campos a completar en cada uno de los capítulos. En identificación del proyecto deberá entregar antecedentes de la iniciativa, tales como la facultad y carrera que la lideran, la sede donde se desarrollará, las carreras que participan, la fecha de inicio y término del proyecto, entre otras. Para ingresar la fecha de inicio y término del proyecto, seleccione el año, mes y día en que comienza su proyecto, presione Cerrar y luego Guardar. Repita la misma acción en la fecha de término. Además, deberá señalar, en caso de que corresponda, si la iniciativa es continuidad de un proyecto de 2022, aporta a otro proyecto en ejecución en 2023, ya sea colaborativo, con fondos externos o de política pública, o si se encuentra articulado a un programa territorialito, y seleccionar el proyecto y programa respectivo. Otro dato importante es la definición del líder del proyecto. Para ingresarlo deberá escribir el root del académico sin puntos ni guión, pero incluyendo el dígito verificador y completar los datos que se soliciten.
como por ejemplo el correo electrónico, el tipo de contrato, las responsabilidades que tendrá a cargo en el proyecto, las horas de trabajo, entre otras. Estas responsabilidades deben escribirse de manera detallada, evidenciando tareas concretas y específicas para el académico. Por ejemplo, responsable de supervisar las atenciones odontológicas generadas por los estudiantes en las visitas de terreno, responsable de revisar y validar el material informativo creado por los estudiantes sobre salud oral preventiva, etc. Es importante que las horas de dedicación calculadas permitan que estas responsabilidades puedan realizarse y que sean acordes con el tiempo real del que dispone el académico considerando su jornada laboral. Recuerde ingresar al líder del proyecto en esta sección y no desde el capítulo 4 participantes, ya que si se agrega desde la sección participantes no podrá indicarlo como líder del proyecto. Una vez que se ingrese la pregunta Identificación del líder de proyecto, aparecerá de manera automática en la sección Académicos participantes del capítulo 4 con el rol de líder. Antes de pasar al siguiente capítulo, no olvide presionar Guardar en cada uno de los campos donde se requiera. En el capítulo 2, resumen del proyecto, deberá presentar su iniciativa, describiendo el problema y contexto en el cual emerge, la solución que el proyecto propone al problema, el rol de los estudiantes VCS y objetivos generales y específicos. En la pregunta 1, situación actual del entorno, se espera que realice una descripción acotada del problema que origina el proyecto, indicando elementos relevantes del contexto donde se desarrolla, sus principales causas y la importancia para la comunidad u organización externa de resolverla. Para esto se solicita presentar estadísticas globales y o locales y referencias teóricas o empíricas que permitan comprender mejor la problemática y sus factores más relevantes. Recomendamos respaldar esta información en un Word para evitar pérdidas de información por conexiones a Internet inestables o sesiones caducadas. A continuación, en la pregunta 2.2, se debe formular el objetivo general del proyecto respondiendo al para qué se desarrollará, qué es lo que se busca lograr, lo que debe ser coherente con la problemática planteada anteriormente. Se debe cuidar la estructura formal del objetivo, partiendo por un verbo en infinitivo. Por ejemplo, fortalecer, educar, mejorar. A continuación, se sugiere incorporar una referencia al problema o propósito de los beneficiarios. Por ejemplo, fortalecer las habilidades de emprendimiento de personas mayores. Luego mencionar el medio o las acciones a través de las cuales se buscará lograr el objetivo. Por ejemplo, a través de mentorías y talleres formativos. Finalmente, el impacto interno de los estudiantes, mencionando las carreras que participarán y cómo el proyecto impacta en la formación integral, disciplinar o profesional de los estudiantes participantes. Por ejemplo, realizados por académicos y estudiantes de ingeniería comercial, quienes fortalecerán habilidades de trabajo en equipo. Y competencias disciplinares. Otro aspecto a considerar en la formulación de los objetivos es centrarlo siempre en un propósito, no en la acción o producto que se desarrollará, ya que el objetivo debe expresar el sentido de estas acciones. Por ejemplo, una forma no recomendada de plantear el objetivo sería realizar talleres a adultos mayores, etc., ya que lo que se busca no es realizar estos talleres, sino generar algún resultado a través de estos, el que, como ya mencionamos más arriba, sería fortalecer las habilidades de emprendimiento.
Finalmente, el objetivo debe ser breve y no extenderse más de lo necesario. En la pregunta 2.3, solución que propone el proyecto, se debe describir concretamente cómo el proyecto enfrentará el problema planteado, indicando qué acciones o actividades se realizarán junto con los aspectos metodológicos y operativos que conllevan. Por ejemplo, si se utilizará una metodología específica, si las actividades realizadas serán presenciales o virtuales, las locaciones donde se realizarán, el número de talleres y estructura temática de estos, etc. Respondiendo a preguntas como ¿qué se hará? ¿Cómo se hará? ¿Quiénes lo harán? ¿Dónde lo harán? ¿Con qué frecuencia? En la siguiente pregunta, 2.4, en el caso de que la problemática externa se aborde desde una mirada o metodología innovadora, fundamentalmente porque sería innovadora la manera en que se aplicaría dicha innovación, se debe tener en cuenta que una solución innovadora contiene un factor de diferenciación respecto de otras soluciones aplicadas a problemas similares y que este factor debe presentar un valor para los beneficiarios del proyecto. En esta pregunta se debe responder a las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la innovación? ¿Por qué sería innovadora? ¿Y por qué implica un aporte adicional para los beneficiarios? Continuando con el formulario, en la pregunta 2.5 se debe señalar el rol que tendrán los estudiantes en el proyecto y cómo su participación les entrega un sello distintivo como egresados. Esta pregunta es muy relevante, ya que permite evidenciar el valor que tendrá el proyecto como experiencia formativa transformadora para los estudiantes, en concordancia con el principio de la bidireccionalidad. De esta manera se espera que todos los estudiantes participantes tengan un rol definido y que esta participación les permita tanto el cumplimiento de los resultados de aprendizaje articulados con su asignatura, como el desarrollo de diferentes habilidades, así como experiencias laborales tempranas. No olvidar en esta pregunta incluir a todas las carreras que participarán en el proyecto, señalando con claridad cómo participarán en su ejecución y cómo el proyecto contribuye a la formación de un sello distintivo. En la pregunta 2.6 deberá formular los objetivos específicos del proyecto, sus indicadores de resultado, el resultado esperado y el instrumento de medición del indicador. Como orientación general, los objetivos específicos deben ser coherentes con el objetivo general, abarcando cada uno de los aspectos que permiten el logro de este, que se desarrollaron además en la solución, y poseer una envergadura menor. No olvide elaborar objetivos asociados a los impactos externos del proyecto y también al impacto interno en los estudiantes. En términos formales, como cualquier objetivo, deben ser redactados en verbo en infinitivo. Es importante no centrar los objetivos específicos en las acciones o actividades que se realizarán en el proyecto, pues como ya mencionamos, las actividades son un medio para conseguir los objetivos específicos planteados. Es decir, los objetivos específicos deben comenzar expresando el propósito o sentido por el cual las acciones o actividades se realizan, seguido por a quienes se dirigen y continuar señalando el medio a través del cual se concretará, más información complementaria como quiénes realizarán estas acciones, etc. Para validar si el objetivo está formulado con precisión, proponemos revisar si responde a las siguientes preguntas. ¿Para qué o qué es lo que se busca lograr? ¿A quiénes beneficiará? ¿A través de qué medios o acciones se logrará? ¿Quiénes ejecutarán el medio o las acciones? A continuación, en el indicador de resultado, debe expresar una fórmula que permita medir el cumplimiento del objetivo específico planteado, señalando con precisión las variables que lo componen y cómo éstas se relacionan matemáticamente. Este indicador debe ser coherente con el objetivo específico planteado, por tanto las variables que lo compongan deben estar estrechamente relacionadas con lo que el objetivo propone. Es decir, por ejemplo, si el objetivo se enfoca en educar o generar aprendizajes, el indicador debiera poder medir si el aprendizaje se logró. En algunas ocasiones, y dependiendo del objetivo específico, el indicador podría ser un documento verificador. El resultado esperado del indicador
se debe poner el resultado que se espera obtener al aplicar el indicador. En otras palabras, si reemplazo los datos del indicador con datos reales que me entregará el proyecto y calculo el resultado del indicador, en un escenario óptimo, esta cifra debería coincidir con lo que se indicó como resultado esperado. Por consiguiente, es muy relevante que el resultado esperado tenga la misma unidad de medida que el resultado que se calculará a través del indicador, para así poder compararlos e ir evaluando el cumplimiento de los objetivos durante las etapas del proyecto. Finalmente, el instrumento de medición del indicador corresponderá a la herramienta o documento que entregará los datos con los que se podrá aplicar el indicador. Por ejemplo, si mi indicador alude a medir el grado de aprendizaje de personas mayores sobre el plan de negocios, mi instrumento podría ser una pauta de evaluación del plan de negocios, una prueba de evaluación de las personas, una lista de cotejo, etc., dependiendo de lo señalado en el indicador. Para ingresar todos estos campos debe presionar el botón Agregar y al finalizar, guardar. Cuando termine el capítulo, recuerde siempre presionar el botón Guardar, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Si el sistema no le permite guardar, vuelva a revisar que los campos estén completos y desplácese por el formulario considerando el doble scroll. Posteriormente, en el capítulo 3, Co-construcción, deberá responder inicialmente una única pregunta asociada al principio de co-construcción. En esta pregunta deberá comentar cómo surgió el relacionamiento con las organizaciones externas participantes, cómo se generó el proyecto y definió inicialmente la problemática a abordar. En el capítulo 4 participantes se deberá precisar quiénes participarán en la iniciativa, tanto a nivel interno como externo, definiendo también a las comunas involucradas y a los beneficiarios. En la primera pregunta se deberá completar información respecto a los académicos o administrativos USS que participan del proyecto, junto con el rol que desempeñarán, las horas cronológicas de dedicación al proyecto y las tareas concretas de las cuales estarán a cargo. Es muy relevante escribir de manera detallada estas responsabilidades, ya sea en relación con el trabajo con los estudiantes en el contexto del proyecto, el desarrollo y validación de productos académicos, exposiciones en charlas, etc. Estas tareas deben ser coherentes con las horas de dedicación indicadas, es decir, las horas señaladas deben ser suficientes para desarrollar el trabajo. Por ejemplo, en el caso de un académico participante del proyecto, este podría tener responsabilidades o tareas a cargo como el acompañamiento a los estudiantes en la elaboración de cápsulas sobre fitoterapia, revisión de material informativo para la comunidad sobre interacciones de las mismas con medicamentos, etc. Asimismo, deberá indicar dentro de los académicos que participan un coordinador de carrera para cada una de las carreras participantes, excluyendo la carrera del líder del proyecto, ya que se entiende que ésta asumiría simultáneamente las tareas de coordinación de la carrera a la cual pertenece. Entre las tareas más relevantes del coordinador de carrera están asegurar el involucramiento de los estudiantes de la asignatura que realiza y generar instancias de difusión del proyecto dentro de la carrera, además de las propias asociadas al trabajo con los estudiantes. Posteriormente se deben indicar la comuna o comunas donde se enfocará el proyecto. Estas corresponderán usualmente al territorio donde la organización externa tiene influencia o se encuentra inserta. Por ejemplo, si la iniciativa está orientada a usuarios de un centro de salud comunitario, la comuna corresponderá al lugar donde éste se encuentre ubicado, independientemente de que existan usuarios que provengan de otras comunas. Por otra parte, se deberán indicar quiénes serán los beneficiarios externos del proyecto, señalando específicamente de quiénes se trata, el número de beneficiarios que se está considerando, cuál es el beneficio concreto que recibirán a través del proyecto y si se trata de un beneficio directo o indirecto.
Los beneficiarios indirectos son quienes se beneficiarán positivamente con los efectos indirectos o colaterales que pudieran tener las acciones realizadas, sin ser el foco principal de estas o participar directamente de ellas. Por ejemplo, podrían ser beneficiarios indirectos los padres de niños que reciban talleres de higiene bucal, ya que esto incrementaría su autonomía, facilitando las tareas de cuidado de los padres. No obstante, si la iniciativa contempla además un programa de promoción de la salud dirigido a padres, entonces estos pasarían a ser beneficiarios directos del proyecto, de forma adicional, al igual que los niños. Se debe cuidar la coherencia entre el número de beneficiarios, el beneficio individualizado y la descripción del beneficio. Un error común, por ejemplo, es señalar el número de beneficiarios pensando en los trabajadores de una empresa u organización y luego en beneficiarios indicar a la empresa y no a los trabajadores de la empresa. Si se revisa con detención, se estaría indicando, por ejemplo, que se beneficiarán a 50 empresas y no a 50 trabajadores. A continuación, se deberá completar antecedentes de las organizaciones externas participantes, indicando los roles que asumirán en la ejecución del proyecto, los cuales deben ser consignados también en la carta de compromiso. Considera que a medida que las organizaciones participan activamente en el diseño y ejecución del proyecto, las contribuciones e impactos tendrán mayor pertinencia y asimismo se forjarán relaciones colaborativas horizontales con las organizaciones. Así también deberá indicar una persona de la organización externa que actúe como contraparte en el proyecto, señalando los datos de contacto. En caso de que al ingresar un RBD del colegio no les aparezca ningún dato cargado, deberán indicar el RBD al coordinador de BCM de su sede, quien los orientará. Finalmente, en concordancia con el principio de la bidireccionalidad, se deberán ingresar las asignaturas y número de estudiantes que formarán parte de esta iniciativa, quienes tendrán la oportunidad de experimentar este espacio formativo, el que debe articularse con el logro de un resultado de aprendizaje concreto de una asignatura, por lo que la participación del académico que la dicta es obligatoria. Este resultado de aprendizaje asociado se deberá consignar en una instancia posterior, en el caso de que el proyecto avance hacia la preselección. Recuerde que al ingresar una asignatura debe haber señalado en el capítulo 1 la carrera y sede a la cual pertenece. Casi llegando al final del formulario se encuentra el capítulo 5, bidireccionalidad. En esta sección se deberá indicar si se considerarán aspectos de valor agregado en el proyecto, tales como la elaboración de productos académicos, la articulación con una investigación en política pública o investigación con impacto territorial. Estos aspectos que se encuentran definidos en las bases del fondo concursable y tal como se señala no es obligatorio contemplarlos, el hacerlo otorga un puntaje adicional. En la primera pregunta se deberá señalar si se comprometerá a la realización de productos académicos, tales como estudios de caso, publicación en revistas, ponencias en congresos, entre otros. También si se desarrollará material informativo para la comunidad. Será de gran valor para este llamado comprometer el desarrollo de una presentación del proyecto en un congreso, ya sea como experiencia e innovación educativa o de contribución territorial, o a una publicación indexada articulada con el proyecto en estas líneas ya mencionadas. Es importante indicar en la descripción si se compromete el desarrollo completo del producto en el periodo de ejecución del proyecto o si se avanzará con una parte de esta en dicho periodo. Se debe establecer entonces un estado de avance del producto al término del proyecto y una fecha en que el producto será entregado, considerando que algunos, como la postulación o presentación en congresos, usualmente se concretarán de forma posterior al término del proyecto, y otros, como el desarrollo de material informativo para la comunidad, podrán realizarse dentro del mismo. Para ingresarlos presione agregar y si no compromete productos académicos, pase a la siguiente pregunta.
Posteriormente, deberá indicar si participan en el proyecto estudiantes de otras modalidades de estudio, fundamentalmente de posgrado o educación continua, ya que las carreras de Advance y Vespertino podrán ingresarse en la sección Carreras Participantes del capítulo 1. Se debe describir acá cuál es su rol específico en el proyecto, promoviendo el desarrollo de productos concretos que tengan un impacto externo y el número considerado de estudiantes de estas modalidades que participará. Esta incorporación tiene un gran valor, ya que permite potenciar el impacto interno y externo de una iniciativa y aportar a la multidisciplinariedad. Es necesario que esta participación se haya coordinado con los responsables de cada programa, de modo de haber ponderado su factibilidad. A continuación, se deberá señalar si el proyecto se encuentra articulado con una investigación con contribución o impacto territorial. Esta articulación puede reflejarse en la generación de conocimiento o innovación que contribuye a resolver el mismo problema que aborda el proyecto u otra problemática territorial relevante relacionada. Esta investigación podría desarrollarse de manera paralela al proyecto colaborativo y por parte de otros académicos, o por parte de los mismos académicos involucrados en el proyecto colaborativo de manera paralela o posterior. En caso de que la investigación se realice de manera posterior a la ejecución del proyecto colaborativo, se debe señalar para cuándo estaría proyectada. Para poder establecer esta asociación se debe explicar esta articulación. Luego se pregunta si participarán estudiantes de pregrado en esta articulación. Si esto es así, es esencial describir cuál es el rol que los estudiantes tendrían, de lo contrario, marquen la alternativa correspondiente. Si esta articulación con investigación no existe, debe marcar no. Finalmente, en el capítulo 6, Recursos y gestión del proyecto, se deberán ingresar los recursos comprometidos en el proyecto por parte de las organizaciones externas participantes, ya sean estos pecuniarios o no pecuniarios. Es importante destacar que todos los proyectos deben contar con aportes de las organizaciones externas participantes. Adicionalmente, si existen recursos comprometidos por otras unidades al interior de la USS, distintas de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y proyectos institucionales. Para ingresar los aportes de las organizaciones externas, presiona el botón Agregar. Recuerda haber ingresado previamente la organización que los aporta en el capítulo 4 Participantes. De esta manera se debe seleccionar la organización que aporta los recursos y definir si este aporte es pecuniario o no pecuniario. Si el aporte es pecuniario, deberá señalar el monto en pesos. Si se trata de un aporte no pecuniario, deberá completar la información solicitada. Esto permitirá cuantificar o valorizar el aporte en base a una parametrización interna referencial de BCM. Si existen recursos asociados mediante un fondo externo adjudicado, es importante señalarlo aquí. Asegúrese de comprometer a las organizaciones externas participantes en la difusión del proyecto, ingresando el aporte en recursos que esto implica. Si existen aportes provenientes de otras áreas de la USS, deberá seleccionar el área que los aporta y completar los datos que se soliciten de manera similar a la pregunta anterior, indicando la facultad o vicerrectoría que entrega los aportes y categorizando y cuantificando cuando el aporte es no pecuniario. Al final del formulario, en el capítulo 7, Carta GAN, deberá ingresar las etapas, actividades y recursos que se solicitarán al fondo concursable. En la pregunta Programación de las etapas del proyecto, deberá señalar las etapas que tendrá la iniciativa desde la fecha de inicio o la de término. Este paso es necesario para ingresar posteriormente las actividades que se realizarán en cada una de las etapas.
Para poder ingresar las etapas, deberá haber señalado correctamente la fecha de inicio y término del proyecto en el capítulo 1. Para ingresar las etapas, deberá señalar el número de meses que abarcarán, presionando el botón Agregar. Se sugiere que éstas sean de 5 meses. Considere que al término de cada etapa deberá completar un informe de avance en la plataforma y al finalizar el proyecto un informe de cierre. A continuación, deberá agregar las actividades por etapa. Recuerde contemplar, además de las actividades de ejecución propia del proyecto, la realización de una actividad de inicio y una actividad de cierre, en donde siempre participen los estudiantes USS, representantes de las organizaciones externas y académicos. Tenga en mente durante la ejecución del proyecto que el relacionamiento de los estudiantes con las organizaciones externas es parte importante de la experiencia formativa que posibilitan estos proyectos. Verifique siempre que estén ingresadas todas las actividades que van a permitir el cumplimiento de los objetivos del proyecto, asociando cada una de estas actividades a los objetivos específicos ya planteados. Esto permite reflejar una mayor coherencia entre lo que el proyecto busca lograr y lo que se hará para lograrlo. Posteriormente, deberá detallar el presupuesto que se solicitará a este fondo concursable, indicando la cuenta correspondiente a cada gasto, la justificación o descripción de este y el monto a solicitar. Para ello puede consultar el instructivo de formulación del presupuesto disponible en la plataforma institucional USS, sección Vinculación con el medio. Es relevante considerar que las etapas, actividades e ingreso del presupuesto se encuentran interconectadas y son interdependientes. Por tanto, si no ha ingresado a las etapas, no podrá incorporar las actividades del proyecto y por ende tampoco los recursos que se solicitarán. Esto debido a que si no se tiene claridad de las actividades que implica el proyecto, no se puede definir cuántos recursos se necesitarán para llevarlos a cabo. Por ejemplo, si ya ingresó las etapas, las actividades y el presupuesto, pero modifica o elimina una etapa, tanto las actividades como el presupuesto se verán afectados. Recomendamos tener siempre un respaldo de esta información en un documento Word. Para incorporar cada gasto, presione Agregar. Seleccione la cuenta correspondiente. Señale una justificación o descripción del gasto, adjunte una cotización cuando sea necesario y presione Guardar. Posteriormente deberá ingresar el monto específico requerido y distribuirlo ya sea entre las distintas etapas o en una etapa determinada. En el caso de que considere solicitar recursos en la cuenta Otros honorarios, deberá señalar la justificación de este gasto, los nombres y roles de las personas, las actividades que desarrollarán, horas cronológicas consideradas y valor hora. Recuerde que en esta cuenta solo pueden incluir personas que no sean académicos o administrativos de la USS. A continuación, si señaló pago a académicos en la cuenta honorarios a académicos, deberá detallar el monto específico para cada uno y el tipo de pago, el que puede ser bono o boleta, de acuerdo con el tipo de contrato y jornada de cada académico. Recuerde que el monto señalado en la cuenta honorarios académicos deberá coincidir con el monto señalado aquí. Para terminar, una vez completados y guardados todos los capítulos del formulario, deberá presionar el botón Enviar para formalizar su postulación.
Para comprobar que su iniciativa se encuentra en estado postulado, podrá revisar su proyecto en la sección Mis iniciativas, pestaña Proyectos, y revisar el estado en que se encuentra su iniciativa. Del mismo modo, llegará al correo USS registrado una notificación de la postulación. Esperamos que este tutorial haya sido una herramienta de apoyo valiosa para postular su proyecto al Fondo Concursable de Vinculación con el Medio. Muchas gracias por su atención.